Hace más de un siglo, un objeto común se convirtió en un fenómeno extraordinario. En el fulgor de una época marcada por la curiosidad y el anhelo de lo desconocido, el tablero Ouija emergió como un puente, un umbral entre lo tangible y lo etéreo. Nacido de la mente inquieta de Elijah Bond en 1890, este artefacto de madera y letras se patentó en un momento en que el espíritu del espiritismo danzaba en las salas de muchas casas, invitando a los mortales a unirse en un diálogo con lo invisible. El tablero, con su alfabeto y números dispuestos como un mapa estelar, prometía respuestas a preguntas que anidaban en el corazón humano. En su esencia, el Ouija se convirtió en un espejo de la cultura de su tiempo, reflejando el deseo profundo de conectar con aquellos que habitan en las sombras. En una sociedad que comenzaba a despertar a nuevas ideas sobre la vida, la muerte y lo que podría haber más allá, el tablero se alzó como un símbolo de esperanza y misterio. Cuando Parker Brothers lo comercializó, el Ouija no solo cruzó el umbral de lo privado a lo público, se infiltró en el tejido mismo de la cultura popular. Familias se reunían alrededor de su superficie pulida, las manos temblorosas buscando respuestas en la danza del planchet, ese pequeño cursor que, como un cometa errante, parecía guiar a sus usuarios hacia lo inexplorado. La fascinación por el tablero resonaba en cada rincón, como un eco de la búsqueda humana por comprender su existencia en el vasto cosmos. Pero, ¿qué hacía que una simple combinación de letras y números se convirtiera en un vórtice de asombro y temor? En el contexto social de la época, donde la ciencia y el esoterismo a menudo entrelazaban sus caminos, el Ouija se erguía como un faro, iluminando el camino hacia lo desconocido, mientras las sombras de la duda y la curiosidad se entrelazaban en un abrazo inquieto. A medida que la popularidad del tablero se disparaba, la curiosidad sobre su funcionamiento comenzó a florecer. ¿Era un juego, un canal de comunicación o simplemente un reflejo de nuestros propios anhelos? Este enigma, como las estrellas que titilan en la noche, continúa desafiando nuestra comprensión, invitándonos a mirar más allá de la superficie de lo evidente, hacia los vastos océanos de misterio que nos rodean. En el centro de la mesa, el tablero espera, un campo de preguntas por explorar. Su superficie pulida, un lienzo de posibilidades, brilla bajo la tenue luz de las velas, mientras el aire se carga de una anticipación palpable. Los participantes se reúnen, un círculo de almas inquietas, sus manos temblorosas se posan sobre el planchet, ese pequeño triángulo que, como un barco en un mar de incertidumbre, surcará las olas de lo desconocido. «¿Hay alguien ahí?», susurra una voz, quebrada por la mezcla de temor y emoción. La pregunta se eleva, flotando en el aire como un eco de tiempos antiguos. A medida que el planchet comienza a moverse, los corazones laten al unísono, un tambor de curiosidad que retumba en la penumbra. Se desliza lentamente, como un susurro de otro mundo, dejando a su paso una estela de preguntas que danzan en la mente. ¿Qué secretos guarda el universo? ¿Qué historias aún no hemos contado? Los jugadores, atrapados en un trance de asombro, intercambian miradas cómplices y nerviosas. Cada letra que se forma es un hilo que teje conexiones invisibles entre ellos, una conversación silenciosa que trasciende el tiempo y el espacio. ¿Me ama?, pregunta uno, mientras otro se pregunta si la respuesta será un rayo de esperanza o un abismo de desilusión. En esta esfera de juego, donde lo ordinario se encuentra con lo extraordinario, cada pregunta a menudo revela más de lo que se busca. La atmósfera se espesa, cargada de emociones crudas, el tiento de la alegría, el roce del miedo, la chispa de la curiosidad. Cada respuesta, un destello de luz en la oscuridad, parece abrir portales hacia lo inexplorado. El planchet, como un médium entre mundos, se convierte en la brújula de su expedición. La experiencia se intensifica, convirtiéndose en un río caudaloso que arrastra a los jugadores hacia un destino incierto. Mientras el juego avanza, la dinámica entre ellos se transforma, se vuelve más íntima, casi mágica. Las risas se entrelazan con los susurros, las afirmaciones con las dudas,
y cada movimiento del planchet se siente como una danza cósmica, un diálogo con lo desconocido. ¿Son solo letras en un tablero, o son las respuestas que han estado esperando? El tiempo parece desvanecerse, y en esta burbuja de existencia, el mundo exterior se vuelve un eco distante. La tensión se acumula, las preguntas se multiplican y, de repente, el silencio se hace ensordecedor. Cada uno se pregunta, ¿qué hemos despertado en este tablero? Así, con una historia rica y fascinante, el tablero ahora invita a los jugadores a descubrir su magia. Sin embargo, no todos están convencidos de que lo que ocurre en el tablero sea real. Detrás del misterio del tablero, se encuentra la ciencia que explica su funcionamiento. En la penumbra de una habitación, un grupo de amigos se reúne en torno a un objeto que promete conectar lo terrenal con lo etéreo. El tablero Ouija, con sus letras y números, se convierte en un puente hacia lo desconocido. Pero, ¿es realmente un canal hacia el más allá o simplemente un reflejo de la mente humana? Mientras los jugadores hacen preguntas, la ciencia busca respuestas. El movimiento del planchet, esa pequeña pieza que se desliza suavemente sobre la superficie de madera, no es guiado por manos invisibles, sino por un fenómeno conocido como el efecto ideomotor. Este efecto revela que nuestros músculos, a menudo, actúan sin que nuestra mente consciente lo ordene. Es un susurro de la mente, un eco de la sugestión que se manifiesta en movimientos involuntarios. Los estudios psicológicos han arrojado luz sobre este fenómeno. Investigaciones han demostrado que en situaciones de sugestión colectiva, los participantes tienden a influenciarse unos a otros, creando un ciclo de expectativas que se traduce en acciones compartidas. Es como un baile etéreo, donde las mentes se sincronizan en un juego de ilusiones. Testimonios de escépticos y científicos se entrelazan en este relato. Ellos observan el tablero no como un portal a lo sobrenatural, sino como un espejo de las creencias y temores humanos. La doctora Susan Blackmore, psicóloga y escéptica, observa que la Ouija es una manifestación del deseo humano de encontrar respuestas en un universo incierto. Su ausencia de evidencia tangible la convierte en un objeto de estudio, más que en un artefacto de conexión espiritual. Al comparar el fenómeno del tablero Ouija con otras experiencias psicológicas, como la memoria colectiva o la histeria de masas, se hace evidente que el escepticismo ofrece una ventana a la comprensión. La mente, en su búsqueda de sentido, puede crear realidades que no son más que ilusiones. A veces, lo que tememos no es más que la proyección de nuestras propias dudas. Sin embargo, el escepticismo no detiene el miedo que muchos sienten al usar el tablero. La sombra de lo desconocido se cierne sobre aquellos que se aventuran a jugar. En este cruce entre la ciencia y la superstición, nos encontramos ante una pregunta fundamental: ¿qué es lo que realmente buscamos en la penumbra de la existencia? ¿La conexión con lo divino o simplemente la confirmación de que no estamos solos en nuestra búsqueda? Pero el tablero, lejos de ser solo un juego, evoca miedos profundos. En la penumbra de una habitación, un grupo de amigos se reúne en torno a la Ouija, las manos temblorosas descansando sobre el planchet. Risas nerviosas se entrelazan con un silencio palpable, como un susurro en la oscuridad. ¿Qué sombras acechan en los rincones de su mente, mientras se atreven a cruzar el umbral de lo desconocido? Las creencias religiosas, antiguas como el tiempo, emergen de las profundidades de la tradición, advirtiendo sobre los peligros de jugar con lo sagrado. Para algunos, la Ouija es un umbral a lo prohibido, un portal que puede abrirse a fuerzas que no comprenden. En el eco de las voces de los fieles resuena una pregunta: ¿es este tablero un mero artefacto de entretenimiento, o la puerta hacia un abismo que nunca debió ser abierto? Testimonios de almas que se han atrevido a invocar lo inexplicable inundan el espacio. Una joven recuerda una noche de risas que se tornó en desesperación. Las letras comenzaron a moverse, las manos se congelaron, y una entidad desconocida tomó el control. No era un juego, susurra, los ojos llenos de terror. Era algo más,
algo que no podía comprender. En su voz, el eco de un miedo ancestral reverbera, una advertencia que atraviesa el tiempo. El ocultismo, con su manto de misterio, se entrelaza con la fascinación humana. Atraídos por lo que no vemos, nos encontramos danzando en la línea entre la curiosidad y el horror. ¿Qué es lo que nos atrae hacia lo oscuro? Quizás es el deseo de entender lo que nos supera, o tal vez, el anhelo de tocar lo infinito, aunque eso signifique arriesgar nuestra cordura. Mientras algunos lo ven como un simple entretenimiento, otros lo consideran un portal peligroso. Las historias de encuentros escalofriantes se agolpan en la memoria colectiva, como sombras que se alargan en una noche sin luna. El miedo, ese compañero constante, se convierte en un eco en nuestro interior, susurrando que hay fuerzas más allá de nuestra comprensión, fuerzas que pueden desatarse con un simple toque. A medida que el miedo se arraiga, su impacto cultural comienza a tomar forma. Las calles se llenan de susurros, las leyendas urbanas florecen y un halo de inquietud se cierne sobre el tablero. La ouija se convierte en símbolo de una lucha eterna. ¿Seremos capaces de enfrentar lo que no conocemos, o nos dejaremos consumir por el terror que acecha en la oscuridad? En esta encrucijada entre la curiosidad y el pavor, la humanidad se enfrenta a su propia fragilidad. El tablero, en su simplicidad, se convierte en un espejo que refleja nuestros más profundos temores. Y así, la danza entre el miedo y la fascinación continúa, como un ciclo interminable que nos invita a explorar lo desconocido, mientras nos advierte que hay puertas que, tal vez, nunca deberíamos abrir. A medida que el tablero se popularizaba, su representación en la cultura comenzó a florecer. Desde los ecos de su origen, el tablero ha sido un símbolo poderoso en la imaginación colectiva, un puente entre lo conocido y lo desconocido. En las sombras de la pantalla grande, ha encontrado su morada, asomando sus letras y números en películas que han desafiado nuestra comprensión de lo que hay más allá de la vida. Las luces parpadeantes de un viejo proyector nos transportan a un mundo donde la curiosidad se entrelaza con el terror. Nos encontramos en la penumbra de un salón, donde un grupo de amigos se reúne, las manos temblorosas sobre la planchette, susurros ahogados por la anticipación. En películas como El Exorcista, el tablero se convierte en un catalizador del horror, un objeto que no solo invoca espíritus, sino también nuestros miedos más profundos. A través de estas narrativas, el tablero ouija ha dejado de ser un simple juego y se ha transformado en un símbolo de la ruptura de la realidad, donde lo sobrenatural se cuela en nuestra cotidianidad. Las páginas de la literatura también han sido olfateadas por su influencia. Escritores como H.P. Lovecraft han tejido el tablero en sus relatos, convirtiéndolo en un vehículo para explorar las inquietantes fronteras de la locura y la existencia. En su prosa, el tablero se convierte en una puerta hacia lo inefable, una invitación a desafiar las limitaciones de la razón. Cada palabra escrita nos recuerda que lo que está oculto en las sombras puede ser tan real como lo que palpamos con nuestras manos. Y no solo en la ficción, sino también en la vida misma, las historias de quienes han jugado con el tablero resuenan como ecos de advertencia. Testimonios que nos hablan de encuentros inexplicables y susurros del más allá se entrelazan con la narrativa cultural, creando un tejido complejo donde la realidad y la ficción se confunden. Sin embargo, estas experiencias no son meras anécdotas, son reflejos de nuestra búsqueda incesante por respuestas, por conexión con lo que no podemos ver. A medida que el tiempo avanza, la representación del tablero ha evolucionado. De ser un artefacto de misterio y temor, ha encontrado su camino hacia la parodia y la trivialización en la cultura contemporánea. Sin embargo, ¿podemos realmente olvidar su legado? ¿Puede un objeto, tan aparentemente simple, seguir siendo portador de un simbolismo tan profundo? Así, el tablero ouija se convierte en un espejo de nuestra psique colectiva, un recordatorio constante de que, aunque la ciencia y la razón nos han proporcionado innumerables respuestas, el anhelo por lo desconocido sigue siendo una parte intrínseca de nuestra humanidad.
Sin embargo, su popularidad no se limita a las pantallas, el tablero ha encontrado un lugar en la vida cotidiana, donde las risas y los gritos se mezclan en un baile de curiosidad y temor. En este cruce de caminos entre lo tangible y lo etéreo, nos preguntamos, ¿cuánto de nuestra realidad está dispuesto a ser cuestionado? ¿Qué misterios aguardan en las intersecciones de nuestra propia existencia? Así, el tablero Ouija sigue siendo un símbolo perdurable, un recordatorio de que, en la búsqueda de respuestas, a veces el viaje mismo es más fascinante que el destino. El tablero ha trascendido generaciones, uniendo a las personas en su búsqueda de respuestas. En cada rincón del mundo, desde las cálidas salas de estar hasta los oscuros sótanos, el Ouija ha sido testigo de risas, susurros y un sinfín de secretos compartidos. ¿Qué es lo que hace que este simple tablero de madera, adornado con letras, números y un planchet, despierte en nosotros ese deseo de conectar, de trascender las barreras del tiempo y el espacio? A través de las décadas, abuelos, padres e hijos han reunido sus manos sobre la superficie del tablero, creando un vínculo que va más allá de lo tangible. En las noches de verano, bajo la luz tenue de una vela parpadeante, las familias se han reunido en torno a él, recordando que, en el fondo, todos compartimos el mismo anhelo, comprender lo desconocido. Recuerdo la primera vez que jugué, dice una mujer mayor, sus ojos brillando con nostalgia. Estaba rodeada de primos, y entre risas y cuentos, sentí que algo mágico ocurría. Era como si los espíritus de nuestros antepasados nos estuvieran guiando. Y así, el Ouija se transforma en un puente, un canal que conecta generaciones a través de relatos y experiencias compartidas. En diferentes culturas, su forma puede variar, pero su esencia permanece intacta. En los hogares de América Latina, el tablero se adorna con colores vibrantes, mientras que en Asia, se le da un toque más sobrio, pero siempre con ese mismo objetivo, facilitar el intercambio de palabras, la búsqueda de respuestas. ¿Qué hay detrás de esta fascinación que nos lleva a tocar lo inexplicable, a buscar lo que está más allá de nuestra comprensión? Las reuniones sociales, a menudo impregnadas de un aire festivo, se convierten en momentos de reflexión. El Ouija, en su simplicidad, se convierte en un catalizador de conversaciones profundas, de recuerdos que emergen de la memoria colectiva. Nunca olvidaré aquella noche, recuerda un hombre joven, con una sonrisa que evoca tiempos pasados. Estábamos entre amigos, y de repente, el tablero cobró vida. Las risas se tornaron en susurros, y todos estábamos unidos en una experiencia que nos unió más que nunca. Así, el tablero se erige como un símbolo de conexión, un recordatorio de que, aunque el tiempo avance y las generaciones cambien, el deseo de comunicarnos persiste. Es un juego que no solo entretiene, sino que también nos invita a mirar hacia adentro, a cuestionar y a compartir nuestras historias. En cada movimiento del planchet, en cada letra que se revela, se entrelazan los destinos de quienes participan, formando una red invisible que une corazones y almas. Sin embargo, su uso no está exento de controversia, y el debate sobre su naturaleza continúa. ¿Es realmente un medio de comunicación o simplemente un juego? Quizás, en la respuesta a esta pregunta, radique la verdadera magia del tablero Ouija, un juego para todos, uniendo generaciones en su eterna búsqueda de conexión y comprensión. El tablero ha generado un intenso debate que enfrenta la ciencia y la espiritualidad. En un rincón, los científicos, guardianes del conocimiento empírico, se erigen con la determinación de desmantelar lo desconocido. No hay evidencia, afirman, con la firmeza de quienes han explorado los confines del universo, desentrañando sus secretos con ecuaciones y observaciones. Para ellos, el tablero Ouija es simplemente un artefacto de la ilusión, un juguete que juega con las sombras de la mente humana. Pero en el otro rincón, los espiritistas y creyentes se aferran a su fe, como navegantes en un océano de misterio. Es un portal, susurran, sus ojos brillando con la luz de lo invisible. Para ellos,
el tablero es un canal hacia otra dimensión, una herramienta que les permite comunicarse con aquellos que han cruzado el umbral de la existencia. En sus manos, cada letra trazada es un latido del cosmos, una conexión con lo eterno. En foros y debates públicos, las voces se elevan en un crescendo de pasiones. Un científico se alza, su voz resonando con la lógica de la razón. El tablero no tiene poder, es solo un reflejo de nuestras propias expectativas. Su argumento se desliza como un rayo entre los asistentes, mientras un creyente responde, su tono impregnado de fervor, ¿y si lo que no puedes ver es más real que lo que puedes tocar? La ciencia no tiene la última palabra sobre el alma. Así, el diálogo se convierte en un baile de opuestos, donde la razón y la fe se entrelazan en un torbellino de ideas. ¿Es el tablero un mero juego, o es un espejo de nuestra búsqueda de significado? Mientras algunos encuentran consuelo en sus creencias, otros exigen pruebas, como si la verdad pudiese ser encerrada en un frasco. La tensión se palpita en el aire, como una cuerda tensada a punto de romperse. Al final, la pregunta persiste, ¿es el tablero un juego inocente o algo más? ¿Es un cruce de caminos donde la ciencia y la espiritualidad pueden encontrarse, o un abismo que las separa para siempre? En esta encrucijada, solo el tiempo podrá revelar la naturaleza de nuestra búsqueda. Al final, nos queda una pregunta que resuena en nuestras mentes. Desde el misterio de sus orígenes hasta el debate contemporáneo, el tablero ha sido un objeto de fascinación. Pero, ¿qué es realmente este artefacto? ¿Un simple juego, una ventana a lo desconocido, o quizás un espejo que refleja nuestras propias ansias de conexión? A lo largo de este viaje, hemos explorado el deseo humano de buscar respuestas, de desentrañar lo inacible. La Ouija, con su alfabeto de incertidumbres, ha ofrecido un puente entre lo tangible y lo etéreo, entre lo que sabemos y lo que anhelamos comprender. En un mundo donde la soledad se cierne sobre nosotros como una sombra, este tablero se convierte en un símbolo de nuestra necesidad de diálogo, incluso con lo que está más allá de nuestra comprensión. Mirando hacia el futuro, nos encontramos en una encrucijada. ¿Continuará la Ouija siendo un refugio para los curiosos, un juego para los escépticos o un vínculo espiritual para aquellos que buscan algo más? ¿O se desvanecerá, relegada a las estanterías del olvido, junto a otros relicarios de la curiosidad humana? La respuesta no es clara, pero la pregunta persiste, como un eco en la vasta caverna del tiempo. Así, nos preguntamos, ¿juega o juega? Este tablero, en su simplicidad, nos invita a una danza de interpretación, en la que cada movimiento es un susurro del universo, cada letra un paso hacia lo desconocido. En última instancia, quizás el